saludo para todos nuestros hermanos apreciados de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde tenemos un espacio para crecer juntos, para madurar en la fe, para ayudarnos mutuamente. Por eso esperamos que te congregues en todos los lugares donde tenemos sede, puesto que por este medio, que es una bendición, ustedes me pueden ver, pero yo no los puedo ver. Tampoco podemos ver a los demás. Sin embargo, sí aprovechamos todo el tiempo cuando nos sentamos alrededor de la palabra de Dios. Queremos orar especialmente por el entendimiento que necesitamos tener en nuestros corazones. Fíjense que siempre que estamos escudriñando la palabra, cuando estamos en nuestras celebraciones, en nuestros lugares especiales de reunión o aún en este espacio, pues todos estamos apresurados a pedirle oración al Señor o en oración pedirle respuesta a las peticiones de nuestro corazón. Tenemos muchas necesidades. Pero lo más importante, entendiendo que Dios es amoroso y que es todopoderoso, que puede dar respuesta a cualquier situación de nuestra vida, una vez más, lo más importante es que nosotros comprendamos su voluntad, que entendamos su palabra. Cuando caminamos en sus principios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Así que, como el sabio Salomón, aquel rey famoso, tenemos muchas cosas que nos interesan, pero si le pedimos la sabiduría a Dios que viene de Él en una relación de amor y de compromiso con nuestro Señor, todo lo demás viene por añadidura. Oremos entonces para que, por ejemplo, nuestros amados hermanos, posibles hermanos que estén en aquellos pueblos no alcanzados, puedan comprender el Evangelio. No tienen una palabra en el idioma de ellos, una palabra de Dios que puedan entender, la cual puedan comentar. Y es triste esto. Pero en el caso nuestro, a veces no la entendemos porque nos da pereza estudiar, porque nos da pereza comprender. También tenemos comunidades que no tienen libros escritos porque tienen solamente la lengua oralmente, en una expresión de sonidos, pero no escritos. Todo esto hace difícil que la palabra de Dios llegue a los corazones. Entonces, hagamos una oración por todos nosotros, pero a la vez por aquellos pueblos que necesitan el entendimiento, incluidos nosotros. En Cristo Jesús, Padre, te pedimos y te agradecemos a la vez. Decimos que agradecemos porque sabemos que cualquier cosa que pidamos, tú estás presto a resolver. Pero ayúdanos a discernir y a comprender cómo vienen las respuestas de parte tuya. Por eso queremos, en primer lugar, entender la Escritura. Aquellos pueblos lejanos, otras culturas, aquellos que no tienen una tradición escrita, que a través de la oralidad puedan ellos comprender las Escrituras. Señor, gracias porque podemos ayudarles. Somos una iglesia misionera y queremos enviar personas capacitadas para que puedan ayudar a estos pueblos a entender la Escritura. Pero no los miramos como pueblos menos inteligentes o incapaces. No, al contrario. Cuando compartimos la experiencia que nosotros mismos hemos tenido. Porque a nosotros también nos cuesta entender por el prejuicio, por la falta de disciplina, por N cantidad de razones, Señor. Todos nosotros, los seres humanos, estamos bastante necesitados de ti. Queremos agachar nuestra cabeza y reconocer la necesidad que tenemos. Por eso ayúdanos a caminar juntos, Señor. Y de esta manera, cuando comprendemos tu santa y divina voluntad que viene escrita, que está transmitida en tu palabra, Señor, todas aquellas necesidades físicas, emocionales, espirituales, de estudio, de trabajo, relaciones familiares, todas aquellas necesidades que se están amontonando en nuestra vida en muchos momentos, pueden encontrar una respuesta, una salida, cuando tenemos la sabiduría que viene de tu Santo Espíritu y de tu palabra, cuando nos ayudamos mutuamente. Así que ayúdanos. Te agradecemos porque entonces la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad intelectual, la sanidad en las finanzas, todo viene por añadidura. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. A propósito, les agradezco que estemos hablando por un curso de cómo enseñar la palabra de Dios de manera oral para aquellos pueblos que no tienen una tradición escrita. Así que en el mes de julio estaremos
concentrados en esto. Si tú quieres asistir o participar, pues puedes comunicarte con nosotros y con mucho gusto le podemos facilitar la oportunidad de ir a este seminario precioso que nos va a ayudar a comunicar mejor la palabra de Dios. Ahora, cuando pensamos en aprender de la palabra, recuerdo una frase que ya es común a nosotros. No sé si en otros países se utiliza de la misma manera, pero los latinos tenemos la costumbre de decir, cuando alguien no entra en razón, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y vamos a ir precisamente a la Escritura, al libro de Éxodo, capítulo 7. Vamos a aprender de lo que el Señor nos narra a través de las historias bíblicas que son tan importantes. Dice así la Escritura. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mandé, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Padre, esta es tu palabra que con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos a discernirla, a aprenderla, poder compartirla, pero sobre todo vivirla. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta historia que es bastante conocida. De hecho, más temprano, precisamente en el libro del Éxodo, el Señor, en el llamado que le hace a Moisés y Aarón, ya les anticipa este mismo suceso de ir al faraón y hablarle de la importancia de dejar salir al pueblo de la esclavitud. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Y relacionarla precisamente con esta famosa frase que dijimos al principio, al comienzo: no hay peor sordo que el que no quiera oír. Uno de los aspectos más importantes que quiere o tiene Dios en su corazón para nosotros es la comprensión de las Escrituras. Y precisamente preocupados por seguir la línea del pensamiento de Dios, he tomado la responsabilidad de tratar de transmitirle a ustedes no solamente el conocimiento de la palabra, sino mejor aún, la capacidad de poder estudiarla. En otras palabras, cada uno de ustedes, queridos y apreciados hermanos, oyentes o los que nos están viendo por primera vez, si te dispones y te sientas en orden, escuchando la voz de Dios con sinceridad, honestidad, y le pides a Dios que te ayude a entender la Escritura, lo vas a lograr. No tienes que depender de otros. Ahora, eso no quiere decir que no aprendamos de otros. Claro que sí, es una parte y una forma en cómo Dios nos comunica su mensaje. Pero lo que sí estoy seguro es que si no estamos dispuestos a aprender de la palabra y a permitir que ella nos hable de manera simple y sencilla en nuestro ejercicio personal, pues muchos que anden por allí nos podrán engañar. Miremos entonces sencillamente este pasaje.
Cuando leamos la Escritura, empezando en este caso por las historias, vamos a encontrar una relación entre las realidades del ser humano y nosotros, entendiendo que las historias bíblicas no nos muestran a hombres perfectos, mujeres perfectas, nos muestran a hombres y mujeres que tienen las mismas luchas que todos nosotros. Por eso los santos de Dios en la palabra del Señor tienen tantos errores como nosotros. De hecho, por Jesucristo nosotros también podemos ser santos. Pero eso no quiere decir que no tengamos que superar luchas. Entonces, fíjese que en un comienzo hay cosas que nos cuesta entender en estas historias. Por ejemplo, inicia diciendo Dios a Moisés y a Aarón: vayan ustedes, hablen con él. Él, Moisés, te va a ver como un Dios. Aarón te va a ver como un profeta. ¿Cómo así que como un Dios? El Salmo 86 nos dice: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Este pasaje, por ejemplo, en el Salmo, nos aclara que Dios utiliza el término Dios minúscula para nosotros. Pero evidentemente aquí no se refiere al Dios creador. Se refiere a una similitud en una parte pequeñita que los seres humanos podemos tener relacionado con Dios. En este caso dice los jueces, porque los jueces tenían la facultad de dar la vida o quitar la vida cuando hacían sus juicios, por supuesto basados en las leyes. Pero les recrimina porque estaban siendo injustos y se aprovechaban de ese poder para destruir. Y les dice, hagan lo correcto. Sí, ustedes son dioses, pero como hombres morirán. En otras palabras, realmente la facultad de a veces tener el poder administrado nos hace parecidos en ese sentido a Dios, pero no quiere decir que somos dioses. Por eso más bien lo que Dios le está diciendo entonces a Moisés es, mira, yo estoy contigo, tú tienes mi favor y te voy a dar señales, milagros y prodigios, de tal manera que por esa causa que yo estoy contigo, Faraón te va a ver como un Dios. Eso no quería decir que Moisés ni nosotros seamos dioses. Además, 1 Corintios 2:13, ya en el Nuevo Testamento, nos da una claridad mayor. Dice así, versículos 13 al 16. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. En el Nuevo Testamento ya Dios nos enseña que si tenemos a Jesucristo, permitimos la obra del Espíritu Santo, tenemos la palabra que, entre otras cosas, cuando leemos Éxodo, nos narra lo que ya había pasado, pero en el momento del suceso histórico del Éxodo todavía no estaba la Biblia escrita. Quiere decir entonces que nosotros, los hijos de Dios, por Jesucristo, tenemos una facultad espiritual, una revelación de parte de Dios, poder comprender las Escrituras, porque somos espirituales. Pero el que es carnal, que no conoce la Escritura y no conoce a Dios, no puede entender. De tal forma que por eso es que los necesitados, cuando tenemos un buen testimonio y hablamos de Cristo Jesús y tiene necesidad, podemos orar con autoridad por el poder de Dios que está con nosotros, como estuvo con Moisés. Pero hay otro asunto muy importante para entender. Una pregunta que se suele hacer cuando escuchamos o leemos historias como estas, sobre todo en esa parte donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón.
y que luego siguió más endurecido, y Dios le recuerda, mira que se está endureciendo. Pero al final dice, y entonces Faraón tenía un corazón tan endurecido, por lo tanto hubo juicio y se cumplió lo que decía la Escritura. Pues precisamente en el libro de Isaías se nos habla de esto. El Evangelio según San Marcos recuerda al libro de Isaías. Vamos a leer Marcos, pero recordemos que esa narración de Marcos está haciendo alusión a Isaías. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo palabras para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. ¿Cómo es posible que Dios diga esto? Y pasó igual con el faraón. Marcos está recordando lo que está escrito en Isaías, pero es parecido, de nuevo lo repito, a lo que le sucedió a Faraón. ¿Podríamos pensar que Dios quiere endurecer el corazón de alguien? En la naturaleza de Dios, en la bondad de Dios, no está el deseo de endurecernos para que suframos. Aquí podemos hablar de lo que se llaman las formas literarias, las expresiones literarias, las maneras de hablar o de comunicar algo que en todos los idiomas existe, y el hebreo, en este caso Antiguo Testamento, no es la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que el faraón era duro, obcecado, era terco y pudo tener la oportunidad de indagar, de preguntar, pero no quiso. Cuando una persona se endurece, entonces Dios le da oportunidad, pero luego que está endurecido, deja que se endurezca más, para luego, cuando ya no quiere nada, llega a juicio. Entonces muchos dirán, ¿entonces Dios quiere enjuiciarnos? Claro que va a haber un juicio, Dios es justo. Sin embargo, permítame ilustrarles con un ejemplo que en nuestra cultura es muy común, entre madres e hijos o padres e hijos. Un hijo le dice a la mamá, déjame jugar con fósforos, no. Déjame prender la candela, no. Mamá, déjame, no. Y le insiste, terquedad. Y llega un momento en que la mamá le dice, bueno pues, tenga pues, juegue con esto. Y el niño, si aprendió, le dice, ¿para que me queme? Muchas veces los padres tienen que dejar que los hijos hagan cosas para que cuando en algún momento suceda algo difícil o terrible, entonces aprendan la lección. No debería ser así. ¿A quién le sucede eso? A los tercos. El Nuevo Testamento también en otra parte nos recuerda y nos señala que a veces una persona que es muy terca, oramos por él, oramos por ella, pero no quiere, dice, bueno, no oren más. El tal se ha entregado a Satanás, como un caso que menciona el Nuevo Testamento. Se ha entregado a Satanás para que luego sea salvo. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Cuando las personas caen en la terquedad o ante el enemigo, y el enemigo literalmente los daña, los destruye, pues en algún momento, en medio de ese caos, podrán mirar a Dios y decir, aprendí la lección. Por eso llegó el juicio. Recordemos que el mismo Egipto está dentro de los pueblos que el mismo Isaías profetiza, recibirán salvación y bendición de parte de Dios a través del pueblo de Israel. El pueblo escogido no es el preferido, es el escogido con este propósito. En otras palabras, si no queremos aprender a las buenas, las mismas circunstancias que Dios permitirá, no porque lo desea, sino sencillamente porque son producto de nuestra terquedad, nos ayudarán en medio de la dureza a reconocer a Dios. Y ya para ir concluyendo, todas estas formas de aprender de la Escritura nos ayudan para que el mensaje esté más claro hacia nosotros. Y recordarán, solamente por mencionar, porque ya lo vimos en una ocasión, cuando Moisés y Aarón llegan ante Faraón y él toma su vara, que era una vara de pastor, y la tira, se convierte en culebra. La culebra, o la serpiente más bien, la cabeza de serpiente, estaba normalmente en los cetros de los faraones. Y precisamente los magos y hechiceros
también la tiraron. Algunos dicen que realmente era una prestidigitación. En otras palabras, había unas serpientes, cobras específicas, que cuando les tocaban en alguna parte de su cabeza, ellas se ponían rígidas. Y que eso fue lo que tiraron. Eso dicen algunos, basados en la historia. Sin embargo, como hubiera sido, lo que pasó fue que la vara del pastor se tragó las serpientes. En otras palabras, el pastor puede más que la serpiente. El enemigo tratará de impostar, tratará de falsear, tratará de imitar para que nosotros corramos a mentiras y sigamos sus pasos. Pero si estamos con el pastor, podemos entender, y si no, no entenderemos y estaremos tercos como el faraón. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es mi caso? Aprendamos de la palabra, y la historia de estos personajes nos nutre para que no repitamos el triste suceso. Pensemos en la nueva generación que viene. ¿Qué está pasando con tu vida y mi vida? ¿Estamos siendo tercos? Muchas de las circunstancias que se nos vienen encima van a ser producto de esa terquedad. Y yo no quiero que aprendamos a punta de juicio. Aprendamos porque somos dóciles y sensibles en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, yo te doy gracias por cada creyente, por cada hermano y hermana. Te doy gracias por aquellos que están apenas empezando a conocer de ti. Señor, ayúdanos a ser humildes, sencillos, a agachar nuestras cabezas, reconociendo nuestros errores para no ser tercos como este faraón. Señor, entendemos que si caminamos contigo, la vara del pastor tragará a la serpiente. La serpiente es el poder del gobierno humano. Nosotros personalmente tenemos la facultad de gobernar sobre nuestras vidas, pero si no reconocemos tu señorío, Dios, seremos tercos, y entonces las lecciones en la vida vendrán de manera ardua, dura y difícil. Ayúdanos para aprender de manera noble, sencilla y con la mejor disposición del corazón. Así te pido por cada uno de nuestros oyentes y que apenas están involucrando en el conocimiento de la palabra, que están llegando para ser parte de nuestra familia. Te pedimos por nuestros hijos para que ellos puedan aprender de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando somos tercos, nos va a costar mucho. Por eso recordemos de nuevo la frase: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero podríamos decir: no hay mejor oyente que aquel que está dispuesto para oír, y especialmente la voz de Dios. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.